podemos hacer mejor, así es. ¡Uh! Bueno, hoy entramos a la quinta sesión de esta serie Ruido y tiene como título Palabras. Las palabras también hacen ruido, por eso están incluidas en esta serie. Bueno, si te has dado cuenta, toda esta serie ha sido una enseñanza llena de retos, de confrontaciones y de cosas que debemos mejorar y madurar en nuestra vida, ¿verdad que sí? Hay series para todo, para enseñarte a ser feliz en Cristo. Hay series para fortalecer nuestra fe. Esta serie es para fortalecer nuestra madurez espiritual, ¿sí? Y para crecer. Y obviamente la sesión de hoy no es la excepción. Hoy te voy a hablar del peso de las palabras, pero específicamente te voy a hablar de lo que ocurre cuando tú y yo juzgamos a otros con nuestras palabras. Y quiero abrir la sesión de hoy contándote una parábola que viene en Mateo capítulo 18. Es la parábola de los dos deudores. A lo mejor en algún momento la has escuchado, te la cuento rápidamente. Había un rey muy rico que tenía un siervo cercano, un siervo de alto rango, el cual le debía mucho dinero al rey, y un día lo mandó llamar y le cobró y le dijo que hasta iba a venderlo a él y a su familia y sus cosas para poder recibir el pago de la deuda. Entonces aquel siervo se inclina ante el rey y le ruega que lo perdone. Dice la Biblia que aquel rey siente compasión, tiene compasión por este siervo y le perdona su deuda. La deuda que ese siervo tenía era muchísimo dinero. La Biblia habla de cifras exactas, pero era de verdad muchísimo dinero. La historia no acaba ahí. Este siervo perdonado sale de la presencia del rey y se encuentra con un consiervo de más bajo rango, de más bajo nivel, el cual le debía poco dinero, unas cuantas monedas. Y imagínate, iba saliendo de ser perdonado y se encuentra con un consiervo que le debía poco dinero, y dice la Biblia que empezó a discutir con él para que le pagara. No solamente eso, sino que lo hizo castigar para que le pagara lo que le debía. Esta situación llegó a oídos del rey, el cual se enojó mucho, se molestó mucho y mandó llamar a aquel siervo a cual el rey había perdonado y le dijo: ¿cómo eres capaz, le dice, de no perdonar a un consiervo tuyo que te debía tan poco dinero cuando yo te perdoné a ti una deuda muy grande? ¿Cómo te atreves a no perdonar y a no ofrecer o pagar con lo mismo que yo te di a ti? Entonces aquel rey manda meter a la cárcel a este siervo que no perdonó y lo hace estar ahí con verdugos hasta que le pagara la deuda. ¿Por qué? Porque abro la sesión de hoy con esta parábola simple, y escucha esto: las consecuencias de juzgar los errores de otros son peores que las consecuencias de tus propios errores. ¿Me escuchaste eso, verdad? La consecuencia de juzgar los errores de otros trae peores cosas que los propios errores que uno comete. Y obviamente en este caso en particular, a ti y a mí Dios nos perdonó una gran deuda. Mira, lo he dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a decir hoy. Yo no sé lo que tú le debas perdonar a alguien más. Yo no sé qué es lo que la otra persona te ha hecho, que tanto daño te hizo, pero sí sé lo que tú y yo le hicimos a Cristo y Él nos perdonó. Yo no sé lo que te han hecho a ti, pero yo sí sé lo que tú le hiciste a Cristo y Él te perdonó. Y yo creo que en un contexto como este, tú y yo debemos tomar en serio la situación de juzgar a otros con nuestras palabras, o de no perdonar cuando hemos recibido el más grande perdón de todos. El más grande perdón de todos, que es el perdón de nuestros pecados. Mira, el juicio no es más que ruido. Las redes sociales están llenas de juicio, de un cristiano en contra de otro, de un siervo en contra de otro, de un ministerio en contra de otro. Hay tanto juicio derramado allí. Pero hoy te voy a hablar, o voy a continuar desarrollando esta enseñanza, de qué dice la Biblia o qué dijo Jesús también referente a esto. Y empiezo con Romanos capítulo 2 del verso 1 al 3, y dice así: por lo cual
Eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, condenas el pecado de alguien más nada más porque peca diferente que tú. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y dice, y piensas esto tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mira, esto viene en la Biblia, y como te lo decía hace un momento, el evangelio son buenas noticias, es cierto. Pero antes de darte buenas noticias, yo debo decirte en qué problema estás metido. Antes de darte una solución o un antídoto, debo decirte cuál es tu enfermedad. Antes de decirte que Dios perdona pecados y que limpia y que borra el pasado, primero debo decirte qué es lo que debe perdonar. Y si primero debo pintarte un panorama oscuro para después hablarte de la luz que lo ilumina todo, debo empezar así. Y mira, cuando tú y yo juzgamos y señalamos a alguien con un dedo, hay 4 dedos que nos señalan a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de aquí es libre de errores como para juzgar los errores de alguien más. Ninguno de aquí es perfecto para hablar de los errores de otros. Ninguno de aquí es o somos totalmente infalibles como para resaltar los errores de alguien más. No podemos, no debemos, y Dios lo reprueba. Dios reprueba el hecho de que tú y yo juzguemos a otro, porque dice, tú que juzgas eres inexcusable. O sea, no hay nada que pueda justificarte. Fíjate lo que dice Mateo 12 del 35 al 37. Léelo conmigo, está en pantalla y dice así: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira, Jesús dijo de sí mismo, y ahorita voy a llegar a ese verso, pero quiero tomarlo para aclarar este punto. Jesús dijo de sí mismo: yo no he venido a condenar al mundo, yo no he venido a juzgar al mundo. Dijo, yo he venido a salvar al mundo, yo he venido a perdonar al mundo. Mira, quien te va a juzgar y quien te va a condenar no es Dios y no es Jesús. ¿Sabes qué es? Tus propias palabras. Lo acabas de leer. Por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Es la forma en la que tú te expresas de otros en cómo te van a medir a ti mismo. Y quiero leer este mismo verso, pero en otra versión, ¿sale? Porque la Reina Valera a veces nos parece un poco, podría ser no confusa, sino es un español muy antiguo. Pero fíjate lo que dice la TLA. La TLA es la traducción del lenguaje actual. El mismo verso dice así, léelo en tu pantalla, dice: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. ¿Sabes que las palabras ociosas son las que dañan a otros? Y sabes que en el día final tú vas a ser juzgado por lo que hablaste de otros. Vuelvo a la parábola del inicio. Él te perdonó, Él te trató con gracia y misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo de la misma manera? Mira, nuestra percepción de la realidad es sumamente parcial. Nosotros no podemos juzgar a alguien porque no conocemos la historia de esa persona, porque no conocemos el contexto ni el porqué de esa persona. Nuestro trabajo en ningún momento en la Biblia dice que es juzgar a uno de nuestros hermanos. Nunca es eso. Nuestro trabajo es ser como Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo, ¿qué estamos haciendo tú y yo intentando condenar a un hermano que fue comprado con la misma gracia y la misma misericordia que tú y yo? La misma gracia que cubre tus errores también cubre los errores
de otra persona, de un hijo de Dios que es igual que tú. La misma sangre que te compró a ti, compró a los demás. ¿Y por qué tengo que hablar de esto? Porque en verdad hay mucho dolor en mi corazón de cómo la iglesia se ha destruido entre ella misma. Hay mucho dolor en mi corazón de cómo cristianos se levantan en contra de otros cristianos para señalarlos, para condenarlos, para acusarlos. Mira, creemos que le podemos ayudar a Dios en la transformación de alguien más cuando acusamos a otros. Mira, tú no le ayudas a nadie. El Espíritu Santo puede solo. Tu juicio no funciona para cambiar la vida de otras personas. Y a mí me impresiona lo que dice aquí. Cuando hablaste para hacerle daño a otros, esa palabra va a ser tomada en cuenta. Y mira, quiero llegar más allá, porque ¿cuál es la razón por la que las palabras pesan tanto? O la forma en la que nosotros nos expresamos de otros pesan tanto para nuestra propia vida. Y quiero leértelo, Mateo 7, del 2 al 5, dice así, escucha esto: porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con la que midan se les medirá. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla que está en el ojo de tu amigo. ¿Sabes por qué nuestras palabras nos van a salvar o nos van a condenar? Porque con la medida con la que tú mides a los demás vas a ser medido tú. Con el juicio que emites hacia los demás vas a ser juzgado tú. Y esto es algo muy duro porque, mira, antes de yo traerte una palabra, la platico con mi esposa. O la estudiamos juntos. Y cuando estábamos estudiando esta palabra, en verdad Dios tocó de una manera muy fuerte en nuestro corazón. Dios empezó a hablarnos de una manera muy fuerte, porque a nosotros, Dios nos midió con una vara de gracia y de misericordia. Yo no tendría por qué estar aquí si fuera por méritos propios. Yo no tengo méritos para pararme aquí y hablarte. Yo no tengo. Él me midió a mí con una vara de gracia y de misericordia. Y hay gente que me ha dicho, uy, en Adulam reciben a pura gente X, Y, Z, ponle lo que tú quieras, ¿sí? Y me han cuestionado, ¿por qué recibes a ese tipo de gente? Yo le dije, simple, porque si Dios me midió a mí con una vara de gracia y de misericordia, yo voy a hacer lo mismo por mi generación. Yo voy a hacer lo mismo por las personas que Dios me encargó a discipular. Y te explico también por qué. Porque Dios tuvo paciencia en mi proceso. Dios tuvo paciencia aún en mi pecado. Dios tuvo paciencia y amor aún en mis errores, en mi necedad. Él me esperó. ¿Cómo no te voy a esperar yo a ti? ¿Cómo no voy a tenerte paciencia en el proceso que estás viviendo? ¿Cómo no voy a mostrar gracia? ¿Y cómo no te voy a medir con misericordia si lo único que Dios ha hecho en toda mi vida es medirme a mí de esa manera? Yo no puedo dar otra cosa, porque Él, Cristo Jesús, me dio eso a mí. Mira, cuando tú y yo juzgamos a otros, lo único que hacemos es juzgarnos a nosotros mismos. Porque estamos acumulando, y así dice la Biblia, estamos acumulando ira para el día del juicio. Y no es la ira de Dios, no es que Dios quiera condenarte, te lo voy a volver a repetir. Jesús vino a salvar al mundo y no a condenar al mundo. Pero cuando tú y yo sabemos de qué se trata esto, cuando tú y yo conocemos el poder de nuestras palabras y seguimos actuando en contra de lo que Dios estipuló, esas palabras son las que nos condenan. Mira, no estoy hablando de esto por una situación de relación entre tú y Dios. No estoy hablando de esto por eso. Estoy hablando de esto por lo siguiente. Porque Adulam debe ser un ejemplo de lealtad entre nosotros. Adulam debe ser un ejemplo de prudencia entre nosotros, de que nos cuidamos las espaldas. Tú no tienes idea del dolor que le produce al Espíritu Santo que la iglesia se divida solamente por diferentes formas de ver las cosas o de pensar.
O que nosotros condenemos y acusemos a un hermano que fue comprado con la misma sangre que tú. Tú y yo no tenemos ese derecho y no tenemos esa posición. No podemos hacerlo y no debemos hacerlo. Si Él nos midió, porque a ti también te midió con esa misma vara de gracia y de misericordia, tú y yo debemos medirnos a nosotros igual, pero medir a nuestra generación de la misma manera. No es exaltar los errores de alguien solamente porque sí. En verdad, tú y yo debemos empezar a ver a las personas con los ojos de Cristo Jesús, con ojos de amor y misericordia, porque así es como Él te miró a ti, porque así es como Él te mira a ti todos los días. Y quiero seguir leyendo. Dice Juan capítulo 12 del 47 al 48. Si alguien oye mis palabras, Jesús está diciendo esto: si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. ¿Escuchaste eso? Sí, yo no lo juzgo, dice, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero aquí dice lo siguiente, es importantísimo: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. No es el quien te va a juzgar, es la palabra que Él estableció lo que lo va a hacer. Y es lo que ocurre en un país. No es el juez el que te juzga, es la ley de ese país. Es lo que dice la constitución de ese país. Y mira, ¿por qué te tengo que hablar de esto? Porque tú debes saber lo que dice las palabras de nuestro Dios. Tú debes saber cuáles son los principios en los que tú y yo estamos parados. Porque al final de nuestros días, nuestras palabras lo van a determinar todo. Tus palabras lo van a determinar todo. Todo. Como tú hablaste de otros lo va a determinar todo. La medida con la que mediste a los demás a través de tus palabras lo va a determinar todo. Y no sé lo que te está pasando a ti, pero cuando mi esposa y yo estábamos estudiando esta palabra, en verdad cayó un peso en nuestro corazón. Cayó un peso en nuestro corazón de decir: Dios, ten misericordia de mí, pues. Ten misericordia, porque muchas veces utilizamos nuestras palabras muy fácilmente. Y muchas veces se nos hace sencillo hablar de un siervo de Dios, hablar de una iglesia, hablar de un hermano en Cristo. Porque mira, hablar de la iglesia, hablar de un hermano en Cristo y hablar de un siervo de Dios es hablar de Cristo mismo. Y yo sé que tú conoces la historia del apóstol Pablo. Yo sé que tú conoces la historia. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia porque creía estar sirviendo a Dios persiguiéndola. Y quiero leerte una parte de la historia del apóstol Pablo. Viene en Hechos 9 del 3 al 5, porque quiero resaltar algo de ahí. Dice: pero yendo por el camino, el apóstol Pablo, como te decía, perseguía a la iglesia, iba de ciudad en ciudad haciendo esto, matando cristianos. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira, cuando tú y yo perseguimos a un siervo de Dios con nuestras palabras, o juzgamos a un hermano en Cristo, o a un hijo de Dios, o a una iglesia, la única voz que vas a escuchar del cielo es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Quien habla mal de ti está hablando mal de tu Dios. Y esa persona lo único que puede escuchar de parte de Dios es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cada vez que tú y yo, mira, hay mucha gente que, engañados por el espíritu religioso, pretenden ayudar a Dios en la edificación de la iglesia a través del juicio. Y la iglesia no se edifica y nunca se va a edificar a través del juicio. Nunca se va a edificar a través de la señalización. Nunca se va a edificar a través del chisme. Nunca se va a edificar a través de eso. Pero sí pasa algo.
En cada mover del Espíritu Santo, en cada generación, cada vez que el Espíritu Santo hace algo en la iglesia, siempre el espíritu de la religión levanta personas alrededor de ese movimiento para estar señalando lo que está ocurriendo, para estar juzgando, para estar desvalorando lo que está ocurriendo. Mira, ¿cuántos de aquí saben que Jesús es perfecto? ¿Sabes que Jesús es perfecto? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro que nuestro Señor no cometió errores? ¿Estás seguro de eso? Y tú sabes que los fariseos le encontraron los errores que no existían. Los fariseos del tiempo de Jesús lo perseguían todo el tiempo para encontrarle un error. Empezaron a decir: es un hereje, habla mentiras, es hijo de fornicación, ¿cómo va a ser el Mesías? Y empezaron no solamente a hablar mal de él, porque una cosa es que alguien hable mal de ti y otra cosa es la calumnia. ¿Sabes qué es calumnia? Decir mentiras de ti solo para desprestigiarte, o decir mentiras de alguien más. Eso es calumniar. Decir una mentira de una persona. ¿Y por qué quería llegar a este punto? Por el siguiente versículo que quiero leerte. 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En algún momento alguien me preguntó: pastor, ¿por qué ustedes son tan obsesivos o tan cuidadosos con el tema del chisme y la crítica? ¿Por qué hasta en su ADN está amamos a Dios y amamos a las personas y no sé qué? Y al final dice: no hablamos mal de nadie. Y le contesté con este verso: porque conozco a mi enemigo, le dije. Porque conozco a nuestro enemigo y conozco también sus estrategias. Y su estrategia siempre ha sido la mentira. Y alguien me dijo: ¿y por qué no pusiste ahí hablamos bien? Por lo que dice arriba, le dije. El que ama a Dios habla bien de su hermano. El que ama a su hermano habla bien de su hermano. ¿Por qué tuve que poner no hablamos mal? Porque es una trinchera entre nosotros y nuestro enemigo. Es una puerta cerrada para el enemigo de la iglesia, y donde le podemos decir: aquí no cabes tú. Te voy a leer el siguiente versículo para que te des cuenta quién es nuestro enemigo. Dice Juan capítulo 8, verso 44, dice: el diablo es homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Y padre de mentira. ¿Tú crees que Satanás envuelve o limita a la iglesia por el pecado? O sea, por cuestiones de defectos de nosotros mismos. No, obviamente hay cuestiones de pecado que ya son ataduras que pueden limitar tu vida, pero su estrategia más fuerte siempre ha sido la calumnia y la mentira. Siempre ha sido esa su estrategia. Por eso para nosotros es una forma de cuidarnos de lo que él quiera hacer para destruirnos. Por eso nosotros levantamos vallado, nosotros levantamos una protección a favor de nosotros, diciendo: en Adulam no hablamos mal de nadie. No hablamos mal de nadie. Nos limitamos a hablar mal porque no nos toca hacerlo. Y te voy a explicar algo también. Las personas que aún dentro de esta organización siguen practicando eso, Dios se encarga de ellos. Porque nuestra cultura es que no hablamos mal de nadie. Una vez alguien me dijo: deberías de acostumbrarte, pastor, la iglesia es así. Siempre va a haber gente que hable mal de ti, o mal de alguien, o mal de lo que hacen, o mal de los coordinadores, o mal de algún líder. Siempre, la iglesia siempre ha sido así y siempre va a ser así, me dijo. Acostúmbrate. Y le dije: discúlpame, le digo, pero la iglesia no es eso. Habrá uno que otro metido ahí en medio pero no es la iglesia. La iglesia no es así. Déjame decirte que la iglesia no es así. La iglesia no es la que juzga, la iglesia no es la que señala, la iglesia no es la que miente de otros, la iglesia no es la que calumnia. Déjame decirte que la iglesia no es así. La iglesia es la que abraza.
La iglesia es la que perdona. La iglesia es la que cubre vergüenzas. La iglesia es la que cubre los errores de las personas. La iglesia es la que acepta a los demás tal y como son. El padre del hijo pródigo nos da un gran ejemplo de esto. Cuando el hijo pródigo llega, todo sucio, apestoso, hambriento, lo primero que hace el padre después de perdonarlo es: cámbienlo de ropa, póngale una ropa nueva, báñenlo, póngale un anillo, que nadie se dé cuenta de la condición de mi hijo. Mira, nosotros como pastores nos hemos ganado la confianza de muchos de ustedes al grado de que conocemos sus vidas y conocemos su pasado y conocemos sus errores. Pero tú puedes confiar que yo siempre voy a cubrir tus errores. Tú puedes confiar que siempre va a haber un manto de gracia sobre ti, que siempre va a haber un manto de perdón y de misericordia sobre ti, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque yo no actúo según los principios del enemigo. Yo actúo según los principios del rey de este reino, que se llama Jesucristo. ¿Y por qué te quiero inspirar? Porque tú debes hacer lo mismo. Porque la iglesia es la que es capaz de abrazar a todos otra vez, que tiene amor en abundancia para poder amar a todos, esperar el proceso de transformación de cada persona. Tú no sabes cuál es el proceso de tu hermano. Mira, si Dios ha tenido paciencia contigo, ¿por qué tú no la tienes con otros? ¿Por qué tú te atreves a decir este sí, este no, este le falta, a todos? Todos fallamos en algo. Pero qué hermoso es cuando la iglesia se levanta sabiendo primero cuáles son las estrategias de su enemigo, y por lo tanto levanta un muro en contra de eso. Y también cuando la iglesia se levanta utilizando su boca para edificar el reino de Dios. Porque tú tienes que tomar una decisión: si vas a edificar el reino de Dios y la iglesia con lo que hablas, o si la vas a derribar. Y lo he dicho en otras ocasiones, hashtag, siempre hay un menso que se deja usar por Satanás. Siempre, bueno, lo voy a decir en términos bíblicos para los que... Siempre hay un necio que se deja usar por Satanás, que a pesar de que sabemos que está mal, que a pesar de que reconocemos la palabra de Dios y lo que Jesús nos enseñó, seguimos en las mismas prácticas. Mira, yo quiero que Adulam sea la iglesia que Jesús soñó. Yo quiero que Adulam sea la iglesia que Jesús planeó desde hace 2000 años, y que pensó en ella y que dijo: va a ser una iglesia que se amen de verdad entre ellos, que compartan todo, que cubran sus errores. ¿Sí sabías que hay una parte de la Biblia que dice: confiésense sus pecados los unos a otros? ¿Sí has leído esa parte? El próximo domingo vamos a hacer aquí un micrófono y todos vamos a pasar a decir nuestros pecados de la semana. ¿Verdad? Te voy a explicar algo. La iglesia sí tiene esa capacidad de sobrellevar los errores los unos de otros, de sobrellevar las cargas los unos de otros, de entender la situación de tu hermano y ayudarlo y no condenarlo. Ese es nuestro sueño, pero porque es el sueño de Cristo Jesús. Dice, Él lo dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Cuál? En que se amen como yo los he amado. En que se amen, en que se amen. Alguien que ama habla bien de su hermano. Alguien que ama cubre los errores. Alguien que ama abraza. Alguien que ama perdona. Alguien que ama protege. Alguien que ama provee, es generoso. Alguien que ama usa su boca para construir vidas y no para destruir vidas. Satanás es un mentiroso y ya lo sabemos, pero nuestro Señor es el Señor de la verdad. Nuestro Señor es aquel que habla verdad. Y mira, hablarte tal vez de todo este contexto malo, o de todo esto de lo que debemos cuidarnos, a veces es difícil hablarlo, pero el evangelio se trata de buenas noticias. Y algo que pasó en nuestro corazón cuando estábamos estudiando esto, mi esposa y yo, en verdad fue una convicción de pecado de parte del Espíritu Santo a nuestra vida.
Fue un peso que cayó a nosotros. Miss y yo empezamos a llorar, porque aunque cuidamos mucho la forma en la que hablamos, en algún momento pudimos haber utilizado nuestra lengua de mala manera. ¿Cómo? Hablar del dolor, porque a veces estás en un momento de crisis o de dolor y hablas desde tu dolor, hablas desde el sentimiento, no desde la verdad. Y empezamos a llorar, empezamos a pedirle perdón a Dios. Y luego mi esposa me decía, es que no puedo acordarme de todo, me decía. Quisiera pedirle perdón a Dios por cada palabra ociosa que dije, pero no me acuerdo de todo. Y Dios nos llevó a este texto porque quiero cerrar esta enseñanza dándote esperanza. Porque esa es la palabra de Dios, la que da esperanza. Fíjate lo que dice el Salmo 19:12. Dice así: ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, aún mis faltas ocultas. A veces ni siquiera nos damos cuenta. O sea, qué triste que nos estemos dando cuenta. Ya sabes pues. Pero hay ocasiones en las que ni modo, se va. Hay ocasiones en las que a lo mejor no conocías esta palabra, pues a lo mejor nunca habías escuchado un mensaje así y has utilizado mal tus palabras. Pero yo creo que hoy es un día de salvación, no solamente para los que nos acompañan por primera vez. Es un día de salvación para ti. Te voy a explicar por qué. Porque hay palabras que te están condenando a ti. Hay palabras que salieron de tu boca en contra de alguien más, que te están condenando a ti, que te están juzgando a ti y que se están acumulando. Pero hoy es un día de salvación, porque hoy Dios quiere borrar todas esas palabras que tú dijiste. Dios quiere callar y cancelar todas esas palabras que alguna vez salieron de tu boca en contra de alguien más. Y leo 1 Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez con este verso yo tuve una conversación con Dios muy fuerte, porque le dije: fiel, justo en perdonar al culpable. No hay fidelidad y no hay justicia, le dije, en perdonar al culpable. O sea que si yo mato a alguien y van y me presentan delante de un juez y le digo: juez, sí lo maté. ¿Qué? Sí lo maté, sí quise matarlo. El juez me va a decir: te perdono porque lo confesaste. ¿Verdad que no? Yo le dije: ¿por qué fiel y por qué justo para perdonar a un culpable? Y me dijo: primero, soy fiel porque yo prometí que todos aquellos que confesaran sus pecados van a ser perdonados. Y segundo, dice, soy justo porque la justicia pide un pago. Tú no tienes que pagar nada. A través de Jesús yo pagué el precio de tus errores, el precio de tus palabras ociosas, el precio de tus pecados, el precio de todo ese pasado oscuro que te avergüenza. Por eso Él puede ser fiel y justo para perdonar al culpable. Y cierro con este último verso que en verdad, mira, antes tú y yo teníamos que cumplir la ley para recibir salvación o perdón de pecados. Hoy es al revés. Hoy Él te perdona primero para que tengas la capacidad de cumplir todos sus mandamientos. Porque al recibir una gracia tan grande, tu vida debe cambiar sí o sí. Pero mira, al final de los días, al final de la historia, va a pasar algo extraordinario. Yo quiero leértelo. Apocalipsis capítulo 12 dice así: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Quiero explicarte este verso. Al final de los días, Dios va a expulsar al acusador de su trono. Pero ahorita el acusador está en el trono de Dios, hablándole a él mal de ti. ¿Cuándo? Dice que de día y de ¿qué? ¿Qué haces ayudándole al acusador tú, pues? O sea,
Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿De qué lado estás? Si ya hay alguien que nos acusa de día y de noche y que le está diciendo a Dios nuestros errores en todo momento, pero ¿sabes qué? Va a llegar el día en que Dios va a expulsar al acusador de ese lugar. Y luego no solamente dice eso, no solamente dice que lo va a expulsar, pero que dice, ellos, ¿quién los venció? No dice que Él lo venció. Yo quiero que entendamos esto. No dice Dios lo venció y Dios lo expulsó. Dice Dios lo expulsó. ¿Por qué? Porque ellos, o sea nosotros, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra que dimos como testimonio. Ahora sí le puedes dar un fuerte aplauso a Él.